Aquella noche, Tijuana se sentía extraña. El aire estaba denso, cargado de humedad y de una calidez que, a pesar de la hora, parecía no ceder. Un murmullo constante provenía de los bares cercanos, donde los turistas se agolpaban buscando una última copa antes de regresar a sus hoteles. Sin embargo, en el estacionamiento del centro comercial, todo estaba en silencio. Apenas un par de autos estacionados y un grupo de personas fumando en la entrada. Nada fuera de lo común, salvo que yo tenía que trabajar esa noche. Soy un cajero de una de las tiendas de autoservicio más grandes de la ciudad. Llevo ya un par de años en el turno nocturno. Al principio, me costaba acostumbrarme a los interminables silencios y a las sombras que se alargaban en los pasillos vacíos. Pero, con el tiempo, uno se acostumbra a la oscuridad, a las luces parpadeantes y al murmullo lejano de los sistemas de refrigeración. Esa noche me tocaba el turno de cierre. Había tenido una jornada más o menos tranquila, ningún cliente raro, ningún incidente importante, solo el usual ir y venir de personas que venían a comprar lo último de la noche antes de regresar a casa. Las horas pasaron rápido. Solo quedaban unos pocos minutos antes de que pudiera cerrar la caja y marcharme a descansar. Fue entonces cuando apareció. Lo primero que noté fue que el cliente no tenía prisa. Su paso era lento y pausado, casi como si no tuviera a dónde ir. De esas personas que parecen moverse al ritmo de un reloj distinto al de los demás. Se acercó al mostrador, me miró de una forma extraña, y luego comenzó a sacar unos productos de las estanterías. Un par de latas de atún, unas bolsas de pan, un cartón de leche. No era mucho, pero lo que me inquietó fue su comportamiento. Su mirada se mantenía fija en la pantalla del teléfono móvil, como si estuviera completamente absorto en algo. No le vi rostro de cerca, pues no levantó la vista en ningún momento. Lo más curioso fue el sonido de sus pasos en el piso de los pasillos. No eran como los pasos normales. Había algo en ellos, algo que resonaba de manera diferente, como si caminara con el peso de un cuerpo que no le correspondiera. Finalmente, llegó al mostrador, puso los productos y sacó una billetera de cuero. Los billetes estaban viejos, desgastados, casi como si los hubiera sacado de algún lugar abandonado. Los colocó sobre el mostrador sin hablar, solo mirando a la pantalla de su teléfono. Yo tomé los billetes y le di el cambio, pero algo en su actitud me empezó a incomodar. Antes de irse, el hombre levantó la mirada por primera vez y me miró con una expresión vacía. No sonrió, no dijo nada. Solo me observó, como si me estuviera evaluando, como si supiera algo que yo ignoraba. Fue entonces cuando, en el reflejo del vidrio, lo vi con más claridad. Sus ojos estaban completamente rojos, como si estuvieran irritados por algo. No era normal. No era una condición común, ni una simple fatiga. Eran ojos, vacíos. El hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida, pero algo ocurrió entonces. Un crujido en la parte trasera del establecimiento, como si algo se estuviera moviendo en los pasillos oscuros. Miré de reojo hacia esa dirección y vi una sombra deslizándose por el suelo, acercándose lentamente, como si flotara. Me giré rápidamente, buscando al cliente, pero él ya no estaba. En su lugar, solo quedaba una pequeña mancha de humedad en el suelo, justo donde había estado parado. Mi piel se erizó. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Cerré la caja rápidamente y empecé a caminar hacia la salida, con la sensación de que algo no iba bien. Mis pasos eran apresurados, y al mirar a través del cristal de las puertas del establecimiento, noté que la calle estaba vacía. Ningún vehículo, ningún alma caminando. Solo el eco de mis pasos resonando en la nada. De repente, el teléfono de la tienda comenzó a sonar, y lo tomé casi sin pensarlo. La voz del otro lado era ronca, distorsionada, como si viniera de algún lugar lejano. Solo dijo una palabra:
Vuelve. El terror me paralizó. Mi mente comenzó a divagar, imaginando lo peor. Colgué el teléfono y me dirigí hacia la salida, pero al abrir la puerta, algo me detuvo. En el umbral, allí estaba otra vez. La figura del hombre, sin moverse, observándome desde el oscuro estacionamiento, tan inmóvil como una estatua. No podía moverme. Mis piernas estaban paralizadas por el miedo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y en ese momento supe que no podía quedarme allí. Pero no pude evitar mirar al hombre una vez más. Su rostro ahora estaba completamente pálido, y la sombra a su alrededor parecía oscurecer aún más la calle. En su mano, sostenía un objeto brillante, un cuchillo, reflejando las luces tenues de los faroles. Mi respiración se aceleró. Corrí hacia el interior del establecimiento, cerrando la puerta con fuerza, y me escondí detrás del mostrador. El sonido de sus pasos se escuchaba cada vez más cerca, arrastrándose como si se deslizara por el suelo. Mi mente no encontraba respuestas. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era ese hombre? De repente, escuché algo. Una voz, susurrante, casi inaudible, provenía de la parte trasera de la tienda. «Te estamos esperando». Sentí un nudo en el estómago. Mi mente comenzó a pensar en todas las historias que había escuchado sobre gente que desaparecía, que veía cosas que no deberían ver. El reloj avanzaba lentamente, y en cada segundo que pasaba, sentía que algo más se acercaba. De pronto, la luz del local parpadeó, y la puerta se abrió lentamente. No había nadie allí. Solo una brisa fría y el silencio absoluto. Entonces vi algo en el suelo, cerca de la entrada, una carta. La recogí temblando y la abrí. Dentro había una sola línea escrita: «Ahora te toca a ti». Mi corazón se detuvo. Miré a mi alrededor, pero todo estaba en calma, o eso parecía, porque al mirar el espejo del establecimiento, vi algo reflejado detrás de mí. Era el hombre, observándome fijamente. Y ahí supe, con horror, que tal vez nunca podría escapar. Era una noche cualquiera en Tijuana, y yo, Ernesto, el hombre de limpieza del centro comercial más grande de la ciudad, me encontraba realizando mi turno habitual. Trabajo en la limpieza desde hace ya casi 3 años, en un horario que va de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. No es el trabajo más glamoroso, pero paga las cuentas. El lugar se vacía al cierre de las tiendas, y es entonces cuando el centro comercial se convierte en un laberinto de pasillos vacíos, luces parpadeantes y ecos que retumban en las paredes. A pesar de la soledad, uno se acostumbra a la rutina. Los pasos resonando sobre el piso de mármol, el sonido de la aspiradora limpiando las alfombras, el brillo de los pisos recién fregados, todo eso me da una extraña calma, como si todo estuviera en orden, aunque el lugar estuviera muerto de noche. Aquella noche me tocaba la sección del primer piso, cerca de los pasillos de la tienda de ropa y los cines. Estaba barriendo frente a una tienda de electrónicos cuando escuché un sonido extraño proveniente de uno de los pasillos laterales, cerca de las escaleras. Era un susurro débil, como si alguien estuviera hablando, pero el lugar estaba vacío. Los demás trabajadores ya se habían ido. «Será el aire», pensé, pero el sonido persistió y comenzó a sonar más cerca. Me quité los audífonos con los que estaba escuchando música y escuché con más atención. No podía distinguir las palabras, pero la voz parecía venir de un rincón oscuro de la tienda de deportes. Decidí investigar. No debía, pero el morbo pudo más. Me dirigí hacia allá. Las luces del pasillo titilaban, creando una atmósfera aún más inquietante. A medida que me acercaba, la sensación de incomodidad aumentaba, como si algo no estuviera bien. El susurro se convirtió en un murmuro más claro, pero seguía siendo ininteligible.
Miré hacia el fondo del pasillo y lo vi. Una sombra, inmóvil, pegada a la pared. Pensé que podría ser algún vagabundo o un niño que se había quedado en el centro comercial sin que nadie lo notara, algo que no era tan raro. Pero cuando me acerqué más, me di cuenta de que no era una persona. Era una figura de pie, con la cabeza agachada y los brazos colgando, como si estuviera esperando a alguien. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me quedé congelado por un momento, observando la figura. No se movió. El aire se volvió denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Llamé en voz baja, intentando no alterarme, pero no obtuve respuesta. El sonido del susurro desapareció de repente, y todo quedó en silencio. Decidí acercarme un poco más, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. No sé por qué lo hice. Tal vez la necesidad de saber qué era aquello, o tal vez la idea de que si no investigaba, algo peor podría ocurrir. Mientras más me acercaba, más raro se volvía el ambiente. Podía sentir cómo la temperatura bajaba, y un sudor frío comenzó a cubrirme. Cuando estaba a unos 3 metros de la figura, la luz parpadeó de nuevo, y algo sucedió. La figura se levantó lentamente, sin hacer ruido, sin moverse bruscamente, pero sí de manera sobrenaturalmente tranquila. Estaba justo frente a mí, pero no la pude ver claramente. Parecía tener una capa oscura que cubría su rostro. Los ojos, o lo que parecía ser los ojos, brillaban como si estuvieran vacíos, como si me miraran a través de una oscuridad infinita. No sentí miedo en ese momento. En lugar de eso, sentí una sensación extraña de que esa figura sabía algo sobre mí, algo que yo no podía entender. Lo único que logré hacer fue dar un paso atrás, tropezando con el cubo de la basura. El ruido resonó en el pasillo, y la figura desapareció en un abrir y cerrar de ojos, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé parado, con la respiración acelerada, sin poder moverme. El aire volvió a su temperatura normal, y el silencio se apoderó del lugar una vez más. Volví rápidamente a mi trabajo, tratando de convencerme de que había sido una alucinación, producto del cansancio y la soledad. Seguí fregando los pisos y limpiando las ventanas, pero algo dentro de mí seguía inquieto. Mi mente no podía dejar de pensar en esa figura, en esa mirada vacía que parecía conocerme de alguna manera. Las horas pasaron, y cuando ya faltaba poco para que terminara mi turno, decidí ir al baño. El centro comercial estaba completamente en silencio, y las luces de los pasillos se encendían intermitentemente. Cuando me miré en el espejo del baño, vi algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. En la parte inferior del espejo, algo estaba escrito, pero las palabras no tenían sentido. Era un mensaje, pero no estaba hecho con tinta, sino con algo mucho más extraño. Algo que parecía estar marcado con las huellas de dedos mojados. Decía: «Ya es tarde, Ernesto, te esperamos». El pánico me invadió, pero traté de calmarme. Era un chiste, tal vez de alguno de mis compañeros de trabajo, algo que no podía ser real. Salí del baño con el corazón a 1000 por hora y, al volver al pasillo principal, me encontré con algo que me heló la sangre. Frente a la tienda de ropa, donde antes solo había paredes vacías, ahora había una silueta de pie, exactamente igual a la figura que había visto antes, inmóvil, en la misma posición. Este fue el momento en que ya no pude soportarlo más. Corrí hacia las escaleras y bajé rápidamente, tratando de escapar de esa presencia, pero al llegar al primer piso, algo me detuvo. Un hombre apareció en el vestíbulo. Tenía el rostro cubierto con una máscara y un abrigo largo. No me dijo nada. Solo caminó hacia mí, y con cada paso que daba, la temperatura bajaba más, hasta que podía ver mi aliento salir en forma de vapor. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mis piernas temblaban, pero no podía moverme. El hombre se detuvo justo frente a mí, sin emitir un sonido, solo mirándome fijamente con unos ojos que reflejaban una luz que no existía. De repente, el hombre levantó una mano.
señalando hacia el final del pasillo, donde las luces parpadeaban, como si me invitara a seguirlo. El terror me invadió completamente. ¿Qué quería? ¿Por qué yo? ¿Quién era él? Poco después, me di cuenta de algo. No había nadie más en el centro comercial. El lugar estaba completamente vacío, pero yo podía escuchar susurros, más fuertes que nunca. Las voces decían mi nombre. Ernesto, Ernesto. La sensación de estar rodeado me invadió, pero no podía ver a nadie más. Solo ese hombre frente a mí. En un instante de desesperación, hice algo que nunca imaginé. Corrí hacia las escaleras del sótano. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, y al instante todo se apagó. La oscuridad era total, y solo podía escuchar mis propios pasos, resonando en la quietud de ese espacio olvidado. Pero algo estaba allí conmigo. Puedo decir con certeza que no estaba solo. En ese instante, una voz susurró en mi oído, tan cerca, que sentí la respiración fría sobre mi cuello. Es tarde para huir. De repente, la luz volvió a encenderse, y el centro comercial volvió a su estado normal. Pero yo sabía que lo que había vivido no había sido un sueño. Salí del sótano con la mente nublada, la piel erizada. Cuando llegué a la salida, vi mi nombre, una vez más, escrito en el vidrio de la puerta, y esta vez estaba claro: ya no puedes irte. Nunca volví a trabajar de noche en ese centro comercial. Dejé el trabajo, pero la sensación de que algo me persigue cada vez que cierro los ojos. Como si esa sombra, esa figura, estuviera esperando a que regrese. Trabajar como gerente en un centro comercial de Tijuana no es fácil, pero tampoco es el peor trabajo del mundo. La mayoría de los días son tranquilos, las tiendas abren y cierran a tiempo, las promociones se ejecutan correctamente y los clientes rara vez causan problemas. Sin embargo, hay algo extraño en esos turnos nocturnos, cuando las luces del centro se apagan y las tiendas quedan vacías. La soledad se convierte en una compañera incómoda y el silencio se vuelve pesado, casi insoportable. A mí, particularmente, me tocaba el turno de cierre. Mi jornada comenzaba a las 6 de la tarde y no terminaba hasta las 3 de la mañana, después de asegurarme de que todo estuviera en orden. El proceso era simple: asegurarse de que las tiendas estuvieran cerradas, revisar que las cámaras de seguridad funcionaran y hacer el inventario final del día. Nada fuera de lo común, o eso pensaba yo. Una noche de noviembre, el aire fresco soplaba por las puertas del centro comercial, anunciando la llegada de la temporada de frío. Era alrededor de las 2 de la mañana cuando comencé a realizar mi ronda final. El centro comercial estaba completamente vacío. Las luces del pasillo parpadeaban levemente, y solo se escuchaba el eco de mis pasos sobre el piso de mármol. Al caminar por la zona de la tienda de ropa, sentí un escalofrío. El frío no solo venía del aire exterior, sino de un ambiente extraño que comenzaba a rodearme. Me detuve frente a la tienda de electrónica, donde había estado realizando el inventario horas antes. Las luces del lugar brillaban, pero había algo raro en la forma en que parpadeaban, como si estuvieran a punto de apagarse por completo. Pensé que tal vez se trataba de un fallo en el sistema eléctrico, pero lo que me hizo detenerme fue el ruido. No era el sonido normal del centro. Era algo más, como un susurro lejano que provenía del interior de la tienda. Mi primer impulso fue ignorarlo, pensar que tal vez los sistemas de refrigeración o las luces estaban causando algún tipo de interferencia. Sin embargo, el susurro se hizo más fuerte, más claro. Decidí acercarme. Cada paso que daba me llenaba de incomodidad, como si algo me estuviera observando. Al llegar a la puerta de la tienda, me quedé paralizado. La cerradura estaba intacta, pero algo en el aire me decía que no debía abrirla. Sin embargo, como parte de mi trabajo,
Debía asegurarme de que todo estuviera bien. Respiré hondo y giré la perilla. La puerta se abrió con un crujido que rompió el silencio de la noche. Lo primero que noté fue que la tienda estaba completamente en penumbra. Las luces estaban apagadas y el ambiente era denso, como si la oscuridad misma tuviera peso. Caminé unos pasos hacia el interior, iluminado solo por las luces de emergencia que parpadeaban de manera irregular. El susurro se había transformado en una serie de voces, voces ininteligibles que parecían provenir de las paredes mismas. Mi mente comenzó a racionalizar la situación, pensando que tal vez las cámaras de seguridad emitían algún tipo de interferencia o que algún sistema de sonido estaba fallando. Pero al caminar más hacia el fondo, vi algo que me hizo detenerme por completo. En el centro de la tienda, frente a una vitrina, había una figura de pie. Era una persona, o al menos eso parecía. Estaba inmóvil, mirando hacia la pared, sin moverse, como si estuviera esperando algo. Pensé que tal vez era un ladrón, alguien que había entrado al centro comercial aprovechando el turno nocturno. Pero no. Lo que me incomodó fue el hecho de que esa figura parecía demasiado tranquila, demasiado estática. No reaccionó cuando me acerqué. No se movió ni un solo centímetro. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz baja, pero mi voz sonó extraña en ese espacio vacío, como si se hubiera perdido en el aire. No obtuve respuesta. La figura continuaba inmóvil. La luz de emergencia parpadeó y luego se apagó, dejando todo en completa oscuridad. Mi respiración se aceleró y un sudor frío cubrió mi frente. Traté de dar un paso atrás, pero algo me lo impidió. No era miedo, era una sensación más profunda, algo que me decía que no debía dejar esa tienda. Decidí acercarme con cautela. Cada paso que daba me parecía eterno, y el silencio se volvía cada vez más pesado, como si el tiempo mismo estuviera detenido. Al llegar a menos de 2 metros de la figura, vi algo que me heló la sangre. La figura no estaba mirando hacia la pared, como pensaba. No, su rostro estaba hacia mí, completamente visible en la oscuridad, y no era humano, no lo era. Lo que vi no podía ser explicado. La cara de la figura no era una cara, era una máscara deforme, como una caricatura grotesca de un ser humano. Los ojos estaban completamente blancos, sin pupilas, y la boca estaba abierta, como si sonriera, pero una sonrisa que no pertenecía a un ser vivo. Mi cuerpo se tensó y, por un segundo, me sentí completamente inmóvil, como si la figura tuviera algún tipo de poder sobre mí. El miedo me recorrió de pies a cabeza. Entonces, en un parpadeo, la figura desapareció. No hubo rastro de ella, ni un solo ruido. El aire se quedó en completo silencio. El miedo, la confusión, el pánico, todo eso se apoderó de mí. No podía pensar con claridad, y lo único que quería era salir de allí. Salí corriendo de la tienda, cerré la puerta con fuerza y, de alguna manera, terminé de revisar las demás tiendas, aunque mi mente seguía confundida, perturbada por lo que acababa de ver. La mañana llegó, y el centro comercial volvió a la normalidad. El sol iluminaba el exterior, y la gente comenzaba a llegar para hacer sus compras del día. Yo, sin embargo, no podía sacarme de la cabeza lo que había ocurrido. Sabía que algo no estaba bien, pero ¿qué había sido esa figura? ¿Por qué había desaparecido de esa manera? No podía hablar con nadie al respecto. Parecía una locura. Los otros empleados ya llegaban, y nadie había notado nada extraño. A medida que los días pasaban, el recuerdo de aquella figura me perseguía. Sin embargo, traté de seguir con mi vida, ignorando lo que había sucedido. Pero al final de la semana, cuando ya no podía más con la ansiedad, decidí revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Pensé que tal vez encontraría alguna explicación lógica,
alguna evidencia de lo que había sucedido. Al revisar las grabaciones de esa noche, algo me hizo detenerme. En las imágenes, se veía todo normal al principio, pero en el momento exacto en que yo entraba en la tienda de electrónica, las cámaras comenzaron a fallar. La imagen se distorsionaba y las luces titilaban como si algo estuviera interfiriendo con el sistema. Luego, apareció un parpadeo extraño y la figura de pie, en el centro de la tienda, estaba allí. Pero lo más aterrador de todo era lo que vi después. En el video, cuando la figura desaparece, no es que se desvaneciera. No. Lo que realmente ocurrió es que la figura se desplazó hacia mí, como si atravesara la cámara, como si quisiera estar justo frente a mí, observándome, esperándome. El pánico me invadió de nuevo. ¿Qué era eso? ¿Qué había sido esa figura? Miré la cámara de seguridad por horas, pero no podía encontrar respuesta. Desde esa noche, no pude volver al centro comercial como antes. Algo en mí sabía que había presenciado algo que no debía haber visto. La sensación de ser observado nunca me abandonó. Pasaron semanas, y aunque intenté olvidar, la imagen de esa figura seguía acechando en mi mente, y las cámaras de seguridad nunca más volvieron a funcionar de la misma manera. Cada vez que paso cerca de esa tienda, siento una extraña presión en el pecho, como si esa figura estuviera esperándome en la oscuridad, como si algo en ese lugar nunca hubiera desaparecido. Aún sigo trabajando ahí, pero nunca más en el turno de la noche. Porque sé, de alguna manera, que algo sigue en ese centro comercial. Y no importa cuántas veces lo intente, esa sensación de que algo me observa, que algo me espera, nunca desaparecerá. Trabajamos en el turno de la noche. Bueno, en realidad no es un turno como tal, ya que somos 2 repositores que nos encargamos de reabastecer los estantes de los productos en el centro comercial para que todo esté listo para la mañana. Lo que debería ser una labor rutinaria terminó convirtiéndose en una experiencia que jamás podré olvidar. Me llamo Miguel, y mi compañero es Pablo. Llevamos años en este trabajo, conociendo al detalle todos los rincones del centro comercial, desde los pasillos principales hasta el almacén más apartado. Las horas entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana son tranquilas. No hay clientes, solo el sonido de nuestras carretillas y las luces que, a veces, parpadean como si tuviéramos que compartir la oscuridad con algo más. Una noche de jueves, todo parecía estar en orden. Habíamos terminado de reponer las góndolas del supermercado y ya nos dirigíamos a la sección de electrodomésticos. A esa hora ya había menos gente en el centro comercial. Solo unos cuantos empleados, casi todos trabajando en tareas administrativas o limpiando el lugar. Nosotros, en cambio, teníamos que ocuparnos de colocar productos y de asegurar que todo estuviera en su sitio antes de que el centro abriera nuevamente. Pablo y yo habíamos estado trabajando en la tienda de electrodomésticos durante un par de horas, llenando los estantes con artículos que, honestamente, nunca sabíamos por qué estaban ahí. Ningún cliente se dignaba a comprar nada a esas horas, y las personas que sí lo hacían siempre pedían las cosas más comunes, como baterías o cargadores. Lo extraño era el silencio. Era como si algo estuviera apagado en el aire, como si todo estuviera demasiado calmado. En la tienda de electrodomésticos, las luces parpadeaban, pero nunca llegaban a apagarse por completo. Parecían luces de emergencia, pero no lo eran. No había ningún tipo de alarma encendida, ni indicios de problemas. Lo peor de todo era que las luces, aunque titilaban, nunca se apagaban del todo. Era un parpadeo irregular, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. De pronto, algo nos llamó la atención. Escuchamos pasos, pero no eran los pasos usuales de los empleados o del personal de limpieza.
Eran pasos rápidos, arrastrados, casi como si alguien estuviera caminando de manera forzada. Los dos nos miramos sin decir nada, como si lo hubiésemos escuchado al mismo tiempo. Yo fui el primero en acercarme a la puerta de la tienda, donde se escuchaba el ruido. Miré por el pequeño cristal, pero no vi a nadie. ¿Escuchaste eso?, le pregunté a Pablo, que venía detrás de mí. Sí. ¿Y no me gusta?, respondió Pablo en voz baja, mientras se acercaba también. Estábamos tan acostumbrados a las rutinas nocturnas del centro comercial que lo que ocurrió después nos dejó helados. De repente, las luces se apagaron por completo. El lugar quedó en completa oscuridad. Sin embargo, en el pasillo de enfrente, desde donde venía el sonido de los pasos, se encendió una luz tenue, muy débil, apenas suficiente para distinguir una sombra. Era una figura que caminaba lentamente, pero con un movimiento tan irregular que nos hizo sentir incómodos. No sabíamos si era un cliente nocturno o algún compañero que había quedado atrapado trabajando en la tienda. Pero cuando la figura se detuvo, justo en el centro del pasillo, la luz se apagó de golpe. El silencio fue absoluto. Nadie dijo nada. De hecho, la sensación era extraña. Nos miramos por un largo rato, sin entender qué acababa de suceder. En esos momentos, sentí como si el aire se volviera más denso. No podía respirar correctamente, como si algo me oprimiera el pecho. «Voy a ir a ver», dijo Pablo finalmente, con un tono tenso. No pude decir nada. La idea de quedarnos allí, a oscuras, no me parecía nada atractiva. Sin embargo, algo en mi interior me decía que debía quedarme. Algo no estaba bien. Me senté en el suelo, al lado de una góndola de televisores, mientras Pablo se adentraba más en el pasillo donde se había apagado la luz. Cada paso que daba parecía resonar más fuerte que el anterior, como si estuviera caminando sobre una capa de hielo que podía romperse en cualquier momento. En la penumbra, las sombras se movían de manera extraña. No era la típica luz del centro comercial. Parecía más bien una sombra espesa, algo denso que flotaba. Pasaron unos minutos, pero Pablo no regresaba. Mi ansiedad crecía, y no sabía si debía ir a buscarlo o quedarme esperando. Fue entonces cuando algo extraño sucedió. Desde el pasillo donde él había ido, escuché un sonido sordo, como si alguien estuviera empujando algo pesado sobre el suelo. Después, la luz tenue se encendió de nuevo, pero esta vez la sombra parecía más definida, más clara. Había algo raro en la figura, algo que no podía identificar bien. Entonces, sin pensarlo más, me levanté y corrí hacia el pasillo donde había ido Pablo. Cada paso parecía un esfuerzo, y un frío helado me recorría el cuerpo. Al llegar al final del pasillo, vi lo peor. Una de las estanterías de la tienda de electrodomésticos estaba caída, y en el suelo, Pablo estaba tendido. Su rostro estaba pálido, y aunque su cuerpo estaba quieto, sentí que algo no estaba bien. Su respiración era pesada, y su cuerpo temblaba. Intenté despertarlo, pero cuando lo moví, noté algo aún más perturbador. Había una marca en su cuello, como si algo lo hubiera apretado con una fuerza sobrenatural. «¡Pablo! ¡Pablo!», grité, sin obtener respuesta. De repente, algo susurró en mi oído. No podía entender lo que decía, pero el sonido estaba tan cerca que me hizo saltar. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más allí. Solo nosotros, en la penumbra. El aire estaba viciado, y la sensación de estar siendo observado me recorría de nuevo. Miré al frente, hacia el final del pasillo, y ahí, en la esquina, apareció la figura nuevamente. Esta vez no estaba lejos. Estaba justo frente a nosotros. Solo pude ver sus ojos,
2 puntos blancos que brillaban en la oscuridad. Sin pensarlo 2 veces, levanté a Pablo y lo arrastré hacia la salida. Los pasos se hicieron más fuertes y cercanos a medida que avanzábamos, pero al llegar al vestíbulo, las luces se apagaron otra vez y el pasillo quedó en completo silencio. Sentí que el tiempo se detenía y solo el eco de nuestras respiraciones llenaba el espacio. Finalmente, logré llegar al área de salida, donde el personal de seguridad se encontraba vigilando. Cuando logré decirle a uno de ellos lo que había pasado, la seguridad del centro revisó las cámaras, pero no encontraron nada. No había registros de la figura extraña, ni del sonido que habíamos escuchado. Solo nosotros en las imágenes, empacando productos y trabajando en silencio. Después de ese incidente, Pablo nunca volvió a ser el mismo. A pesar de que no perdió el trabajo, su mirada se tornó más distante y su actitud se volvió más callada. Cuando le pregunté qué sucedió esa noche, solo respondió: "No estaba solo, y no quiero hablar de ello". A partir de esa noche, ambos dejamos de trabajar en el turno de la noche. El centro comercial volvió a la normalidad, pero yo sabía que algo seguía allí, acechando en la oscuridad, y cada vez que pasaba por el pasillo donde todo ocurrió, sentía la misma presión en el aire, como si la sombra estuviera esperándonos, acechándonos, en el mismo lugar donde nos habíamos encontrado con el miedo. Mi nombre es Ramón, y soy uno de los encargados del inventario en un centro comercial de Tijuana. Llevo trabajando ahí ya varios años, y por lo general, todo es bastante rutinario. Contar productos, asegurarse de que las existencias estén al día, y revisar que todo esté en su lugar. El centro comercial es grande, y cada noche, después de que todos los empleados se van, me quedo solo para hacer las tareas de cierre y revisar las existencias en los almacenes. No es un trabajo complicado, pero esas noches solitarias, con el centro comercial vacío y las luces apagándose lentamente, a veces se sienten un poco inquietantes. Recuerdo bien esa noche. Todo comenzó como cualquier otra. El centro se iba vaciando, las tiendas cerraban, y la seguridad recorría los pasillos. Era alrededor de las 10:30 de la noche. La mayoría de los empleados ya se había ido, y yo estaba en la zona de almacenes, revisando algunos productos de tecnología. Tenía que asegurarme de que todo estuviera en su lugar antes de que el sistema cerrara y se quedara registrado el inventario del día. Mi única compañía era el sonido de mis propios pasos y el leve zumbido de las luces de los pasillos. Nada fuera de lo común. Estaba en la bodega de la tienda de electrónicos, con la puerta metálica cerrada y un par de estantes por revisar. Mi teléfono sonó, interrumpiendo el silencio de la bodega. Era un mensaje de mi jefe. Revisa el inventario de la segunda estantería. Asegúrate de que los productos estén correctos. Es urgente. No entendí muy bien por qué era urgente, pero era mi trabajo, así que tomé una linterna y me dirigí hacia la segunda estantería, que se encontraba al fondo de la bodega, cerca de una pared sin ventanas. Al caminar por el pasillo, sentí que algo no estaba bien. El aire estaba pesado y la luz de la linterna parpadeó por un momento. Pensé que era una simple falla en la batería, pero algo en mi interior me decía que no era solo eso. Traté de ignorar la sensación y continué revisando los productos en el estante. De repente, algo me llamó la atención. Una caja estaba fuera de lugar, colocada de manera extraña, como si alguien la hubiera movido a propósito. Al acercarme, vi que tenía polvo y huellas dactilares en la parte superior. Eso me pareció raro, ya que todo el inventario estaba perfectamente organizado. Decidí abrir la caja para ver qué contenía. Dentro, había una serie de productos electrónicos nuevos, cables, cargadores, teléfonos y algunas piezas pequeñas. Sin embargo, algo no me dejaba tranquilo. En el fondo de la caja había un objeto envuelto en un paño negro,
algo que no correspondía con el resto del inventario. Lo saqué con cuidado, y al desenvolvérselo, sentí que un escalofrío recorría mi espalda. Era un reloj antiguo, de esos que parecen salidos de una película de terror. Tenía un diseño extraño, con símbolos en la parte trasera que no lograba entender, y la esfera estaba completamente oscura. Lo más inquietante fue el sonido. Al acercarlo, pude escuchar un leve tic-tac, aunque el reloj estaba parado. No me atrevía a tocarlo mucho, pero mi curiosidad pudo más. Decidí llevármelo a la mesa de trabajo para examinarlo mejor. Cuando lo dejé sobre la mesa, el sonido del tic-tac se intensificó, como si el reloj cobrara vida en cuanto lo tocaba. No podía concentrarme en el trabajo. El reloj parecía estar resonando con algo dentro de mí, como si emitiera una vibración que me afectaba directamente. Miré hacia la puerta de la bodega, esperando ver a alguien entrar, pero todo estaba en silencio. Decidí dejarlo ahí y continuar con el inventario, pero una sensación extraña me invadió. Algo no estaba bien, y no podía explicarlo. A medida que pasaban los minutos, el sonido del reloj se volvía cada vez más fuerte, más molesto, y la sensación de incomodidad aumentaba. Sentí como si estuviera siendo observado, como si algo estuviera en la oscuridad, esperando a que lo mirara. No sé cuánto tiempo pasé mirando el reloj, pero de repente, algo ocurrió. El sonido del tic-tac se detuvo por un momento, y una sombra apareció en el borde de la bodega, justo frente a mí. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y un sudor frío me cubrió la frente. No me atreví a moverme. La sombra estaba allí, inmóvil, y el aire a mi alrededor parecía volverse más espeso, más denso. Pensé que era un empleado de seguridad que se había adelantado, pero al mirar mejor, me di cuenta de que no era humano. Era una figura oscura, apenas visible, que parecía estar flotando. No tenía rostro, ni forma definida, solo una presencia sombría que me observaba fijamente. Traté de levantarme, pero no pude. Mi cuerpo estaba paralizado, como si una fuerza invisible me lo impidiera. El sonido del reloj volvió, pero esta vez estaba más rápido, más agudo, como si el tic-tac se hubiera acelerado hasta volverse insoportable. La figura se acercó lentamente, deslizándose sobre el suelo, y en cuanto estuvo frente a mí, escuché un susurro, algo que no entendí, pero que me heló la sangre. El susurro duró solo un segundo, pero me pareció eterno. Entonces, todo se detuvo. La figura desapareció, y las luces de la bodega volvieron a parpadear. El reloj dejó de sonar, y la sensación de terror comenzó a desvanecerse lentamente, aunque no de manera completa. Estaba en shock, incapaz de moverme, hasta que finalmente logré levantarme de la mesa. Corrí hacia la salida de la bodega, sin mirar atrás. Al llegar a la puerta, me encontré con el guardia de seguridad que, al verme tan alterado, me preguntó si todo estaba bien. No pude responderle. Solo salí de la bodega sin decir una palabra y corrí hasta la entrada principal del centro comercial. El aire fresco me golpeó la cara, y solo entonces pude respirar con normalidad, aunque mi cuerpo aún temblaba. Los días siguientes fueron extraños. Aunque traté de convencerme de que había sido producto del cansancio y el estrés, no pude dejar de pensar en lo que había visto y oído esa noche. A pesar de mi incomodidad, volví a trabajar, pero algo dentro de mí me decía que debía mantenerme alejado de la bodega y del misterioso reloj. No dije nada a nadie sobre lo que ocurrió, ya que temía que no me creyeran. Sin embargo, algo raro pasó. Cada vez que pasaba cerca de la bodega, podía escuchar el sonido del tic-tac, aunque el reloj nunca estuvo allí. Era como si el reloj hubiera dejado una marca en el aire, un eco que nunca se desvaneció completamente. Y aunque nunca volví a ver a la figura, algo me decía que no estaba solo en ese centro comercial, que en las sombras siempre había algo esperando. Una semana después, durante una revisión de rutina, encontré nuevamente la caja con el reloj dentro, pero esta vez estaba completamente vacía. La sensación de terror regresó, y aunque no encontré más rastros del objeto,
Su presencia seguía en el aire, como si el reloj hubiera dejado una huella que no podía borrar. Era una noche cualquiera, o al menos eso pensaba yo. Me llamo Laura, y como muchas otras veces, decidí ir al centro comercial de la zona Río a hacer algunas compras. Sabía que a esa hora ya no quedaban muchas personas, pero me gustaba la tranquilidad de caminar por los pasillos vacíos. El lugar se siente diferente cuando está desierto, sin el bullicio de los compradores y el ruido de los niños corriendo. Es una calma extraña, casi perturbadora, pero al mismo tiempo agradable. Llegué alrededor de las 9:30 de la noche. El aire fresco de la ciudad se colaba por las puertas automáticas del centro, y la luz cálida del interior contrastaba con la oscuridad de la calle. Era un jueves, por lo que no había mucha gente. Solo algunos empleados cerrando tiendas y un par de personas como yo, que se escapaban a esa hora buscando algo en particular. Mi objetivo era sencillo: comprar un par de zapatos y tal vez algo de ropa. No tenía prisa, así que decidí comenzar por la tienda de calzado. Cuando entré, el aire acondicionado me recibió con un frescor agradable. La tienda estaba vacía, salvo por una o dos personas mirando unos pares de botas en la esquina. Caminé por los pasillos, mirando las estanterías con zapatos de todos los estilos y colores, hasta que una luz en el fondo me llamó la atención. Estaba en una sección donde normalmente no veía mucha gente, un pasillo que parecía estar casi apartado del resto de la tienda. Me dirigí hacia allá, atraída por algo en particular. Al acercarme, noté que las luces en esa sección parpadeaban. La luz de arriba titilaba como si fuera a apagarse, y algo en el ambiente me hizo sentir un pequeño nudo en el estómago. No le presté mucha atención, ya que pensaba, tal vez era solo una falla en las luces. Sin embargo, conforme me acercaba a la estantería, la sensación de incomodidad aumentaba. Algo no estaba bien. Una sombra que parecía moverse por el rabillo de mi ojo me hizo detenerme en seco. Miré rápidamente, pero no había nada, solo un par de maniquíes vestidos con ropa deportiva. Pensé que tal vez era mi imaginación, que la soledad de la tienda me estaba jugando una mala pasada. Pero al dar un paso más, vi que, al fondo del pasillo, una figura se asomaba. Era un hombre, o al menos parecía un hombre. Estaba parado cerca de una vitrina, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera observando algo en el escaparate, aunque no parecía mirar nada en particular. Al principio, me sentí un poco aliviada. Era solo otro cliente, probablemente esperando su turno para que lo atendieran. Pero conforme me acercaba, sentí que la figura no encajaba con el ambiente. Había algo extraño en su postura, algo que no parecía natural. Decidí acercarme un poco más. A medida que me iba acercando, la figura no se movió. Pensé que quizás tenía algo de miedo, pero mi curiosidad me empujó a seguir caminando hacia él. Cuando estuve a unos pocos pasos, sentí como mi piel se erizaba. Algo no estaba bien con ese hombre. No sabía qué era, pero su presencia me hacía sentir incómoda. Su rostro, a pesar de ser visible, no mostraba ninguna expresión. Era como si estuviera vacío, sin emoción alguna, solo observando en silencio. Decidí darme la vuelta. No quería parecer rara, ni asustarme por algo que probablemente no tenía importancia. Pero en cuanto comencé a darme la vuelta, el hombre habló. ¿Te gustaría saber algo más?, dijo con una voz profunda, pero tan baja que casi no pude escucharla. Me detuve en seco. No sabía qué hacer. ¿Por qué me habló? No le había dicho nada, ni siquiera lo había mirado directamente, solo lo había observado de reojo. Pensé en responder algo cortés, pero no pude. Mi cuerpo se tensó y un frío recorrió mi espalda. En ese momento,
El hombre dio un paso hacia mí, y por primera vez lo vi de frente. Era alto, de complexión delgada, vestido con una chaqueta oscura y unos pantalones que no parecían coincidir con la ropa de la tienda. Su rostro, aunque humano, no parecía completamente real. Era extraño, como si estuviera demasiado pálido, o tal vez demasiado perfecto. Algo no encajaba, y me di cuenta de que había estado evitando mirarlo a los ojos, pero ahora lo hice. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas, sin iris. Eran como pozos sin fondo, un par de círculos vacíos que me miraban fijamente. ¿Te gustaría saber más?, repitió, ahora con una voz que me pareció aún más extraña, como si la estuviera escuchando de lejos. La sensación de que algo horrible iba a suceder me invadió, y de repente sentí que no podía moverme. ¿Qué quieres?, logré decir, aunque mi voz sonaba débil, casi como si me estuviera ahogando en mis propias palabras. El hombre no respondió, solo me observó, y a medida que pasaba el tiempo, la tienda parecía volverse más y más silenciosa. Los pocos murmullos que se escuchaban del personal que estaba trabajando desaparecieron, y lo único que podía escuchar era mi respiración acelerada. La figura dio un paso hacia mí, y yo retrocedí instintivamente. Quería salir de ahí, pero algo me mantenía paralizada. Algo dentro de mí me decía que no podía moverme. No entendía qué estaba pasando. No había señales de peligro, pero la atmósfera era irrespirable. De repente, escuché una risa baja, como si viniera del hombre, o como si viniera de algún lugar dentro de mi propia cabeza. Cuando miré a su rostro nuevamente, vi que una ligera sonrisa se dibujaba en sus labios, pero era una sonrisa que no tenía ningún sentido. La luz parpadeó con más fuerza, y el hombre dio otro paso hacia mí. El aire se sentía más denso, casi como si algo estuviera cambiando en ese lugar, algo que no podía comprender. Quería salir corriendo, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía seguir observando esa figura extraña que parecía estar acechándome. En ese momento, el hombre levantó su mano hacia su rostro, como si estuviera a punto de quitarse la máscara. Me quedé sin aliento, esperando lo peor. Pero no lo hizo. En lugar de eso, su rostro comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera parte de la sombra misma. En pocos segundos, la figura desapareció, dejándome sola en el pasillo. Mi respiración se aceleró, y el miedo se apoderó de mí por completo. Sin pensarlo, di un giro y corrí hacia la salida de la tienda. Mientras corría, escuchaba mis propios pasos retumbando en la quietud del centro comercial. No me detuve hasta que llegué al pasillo principal, donde, por fin, pude ver a otras personas, y entonces sentí que el aire se despejaba, aunque todavía no podía dejar de temblar. Salí del centro comercial sin mirar atrás. Ya era tarde, y el ambiente pesado que había sentido en ese lugar no me dejaba en paz. En los días siguientes, traté de racionalizar lo que había pasado. Pensé que tal vez había sido un mal sueño, o que había sido producto del cansancio. Sin embargo, cada vez que pasaba por la tienda, sentía la misma incomodidad. Los ojos del hombre seguían en mi mente, como si se estuvieran grabando en lo más profundo de mi ser. La sensación de ser observada nunca me abandonó, y aunque nunca volví a ver a esa figura, cada vez que me encontraba sola en el centro comercial, sentía que alguien estaba esperándome, como si nunca hubiera desaparecido del todo. Nunca volví a esa tienda en la noche, ni volví a caminar sola por esos pasillos vacíos. Algo dentro de mí sabía que había algo más en ese centro comercial, algo que no debía ser visto. Siempre he trabajado en el turno nocturno. Mi nombre es Luis, y soy el encargado de la limpieza en uno de los centros comerciales más grandes de Tijuana. El turno que me tocó es el más solitario. Empieza a las 11 de la noche y termina a las 7 de la mañana.
Durante ese tiempo, el centro se vacía completamente. A veces, solo hay 1 o 2 empleados de seguridad patrullando las instalaciones, pero por lo general, todo se queda en silencio. Algunos dicen que esa es la parte más tranquila del trabajo, pero yo nunca lo he sentido así. Hay algo en la quietud de esos pasillos desiertos, con sus luces parpadeando y el eco de tus propios pasos, que te hace sentir observado, aunque no haya nadie cerca. Una de las cosas que siempre he notado es la peculiaridad de las luces. A veces parpadean sin razón, como si algo estuviera manipulándolas. En mi primer mes trabajando allí, pensé que era un problema técnico. Sin embargo, con el paso de los meses, comencé a darme cuenta de que ese tipo de fallos se concentraban en ciertas áreas del centro, las zonas menos transitadas, donde la gente apenas se detiene a comprar, como el pasillo hacia el área de alimentos o el lado trasero de las tiendas de ropa. Ahí, las luces parpadeaban más, y el ambiente siempre parecía más frío. Pero como era parte de mi trabajo revisar esas secciones, no me dejaba influir por esas sensaciones extrañas. Siempre lo atribuía a la fatiga. Una noche de septiembre, me quedé trabajando hasta tarde, terminando el último pasillo del centro comercial. Era una de esas noches en que el centro parecía más vacío de lo normal, como si algo estuviera ausente, pero yo trataba de concentrarme en mi trabajo. Cuando terminé, ya eran las 4 de la mañana. Quedaba poco tiempo antes de que llegaran los primeros empleados a abrir las puertas para los compradores de la mañana. Decidí revisar el área del sótano. Había una pequeña bodega allí, donde guardaban algunos materiales de limpieza y otros utensilios. Siempre la dejaba para el final, porque no me gustaba bajar ahí. El aire en esa parte del centro parecía más denso, y a veces sentía que las escaleras crujían demasiado al subir, como si algo o alguien las estuviera pisando desde abajo. Sin embargo, esa noche tenía que hacerlo. Tomé las llaves y bajé, encendiendo la linterna en mi celular. Al llegar al final de las escaleras, me encontré con un ambiente aún más frío. La bodega estaba a oscuras, y por alguna razón, las luces del pasillo principal parpadeaban aún más intensamente. Caminé hasta el fondo, a la estantería donde guardaban los productos de limpieza, y comencé a revisar los estantes. Mi linterna iluminaba la oscuridad, pero algo no estaba bien. Sentí que alguien me observaba. Pensé que tal vez uno de los guardias estaba dando una vuelta por el sótano, pero no vi a nadie. En un momento, mientras revisaba un estante, escuché claramente un ruido. Era un susurro bajo, apenas perceptible, como si alguien estuviera murmurando cerca de mí. Me quedé quieto, intentando escuchar mejor, pero el ruido no se repitió. Lo primero que pensé fue que tal vez era el viento o algún sonido proveniente de las viejas tuberías de la bodega. Pero, mientras pensaba en eso, volví a escuchar el susurro, ahora más claro, como si alguien estuviera a pocos pasos de mí, hablándome, pero no entendía las palabras. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El frío en el aire parecía hacerse más denso, y la luz de mi linterna parpadeó, apagándose por un momento. Traté de encenderla nuevamente, pero cuando lo logré, la luz iluminó algo que no me esperaba. En el extremo más oscuro de la bodega, había una figura. Estaba inmóvil, de pie, con la cabeza agachada, como si estuviera esperando que la viera. Mi corazón se aceleró al instante. La figura no se movió, no respiraba, solo estaba allí, observándome con una quietud que no me dejaba respirar. A pesar del miedo, intenté acercarme, pero cuando di un paso, la figura desapareció, como si se desvaneciera en el aire. No hubo sonido, no hubo nada. Solo el eco de mis pasos y mi respiración entrecortada. El miedo me paralizó por un momento. No sabía qué hacer. Algo dentro de mí me decía que debía salir de allí, pero no quería dar la vuelta sin saber qué había sido eso.
pero cuando traté de dar un paso hacia atrás, algo me hizo detenerme. El susurro volvió, esta vez más fuerte, y ahora, con un tono más claro, pude entender lo que decía. «No te vayas», dijo la voz, pero no era humana. Era algo profundo, rasposo, como si proveniera de un lugar muy lejano, algo que no debía estar allí. En ese instante, el pánico se apoderó de mí. La luz de la linterna se apagó de nuevo, y esta vez no pude encenderla. Corrí hacia las escaleras, sin mirar atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que podría desmayarme. Subí las escaleras de 2 en 2, y cuando llegué al pasillo principal, el aire parecía haber cambiado. Estaba aún más frío. Miré hacia atrás, pero no había nada, solo el silencio del centro comercial vacío. Volví a la zona de los pasillos principales, y por un momento, pensé que todo había sido producto de mi mente cansada. Pensé que había imaginado las voces, la figura, el susurro. Tal vez estaba demasiado agotado por las horas de trabajo, pero cuando pasé frente a la tienda de ropa, me di cuenta de algo que me heló la sangre. En la vitrina había algo nuevo, un par de zapatos que no recordaba haber visto antes. Estaban alineados de manera perfecta, como si alguien los hubiera colocado ahí justo para que los viera. Eso no era posible. Nadie había estado en esa tienda a esa hora, y menos para colocar algo ahí. Me acerqué a la vitrina, temeroso, y observé los zapatos con más detalle. Eran un par de botas negras, de diseño antiguo, como si fueran de hace muchas décadas. Estaban impecables, sin un solo rasguño. Y entonces vi algo más. En la parte interior de la vitrina, casi escondido en una esquina, había una nota doblada, como si alguien la hubiera dejado para mí. La tomé temblando, y al abrirla, solo decía una frase: «Ya no estás solo». Mi corazón dio un vuelco. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. El frío en el aire se volvía cada vez más intenso, y por un momento sentí que no podía respirar. Quería salir de allí, pero el miedo me paralizaba. Miré nuevamente los zapatos, y fue entonces cuando algo aún más extraño ocurrió. La luz del pasillo comenzó a parpadear violentamente, y las sombras a mi alrededor parecían moverse, como si estuvieran vivas. Decidí salir corriendo, pero antes de llegar a la salida, algo me detuvo. Frente a mí, al final del pasillo, apareció la figura de nuevo. Esta vez, no estaba a lo lejos. Estaba frente a mí, bloqueando el camino. Su rostro estaba oscuro, pero en la penumbra pude distinguir algo extraño. Parecía que la figura no tenía rostro, solo una sombra que se movía en lugar de una cabeza. El miedo me invadió por completo, y no supe qué hacer. La figura comenzó a caminar hacia mí, pero cuando estiró la mano, algo extraño sucedió. El aire se cortó, y el sonido desapareció. Solo quedaba la oscuridad, y la figura que se acercaba lentamente, con una expresión vacía, como si estuviera esperando algo. Sin pensarlo, me giré y corrí hacia la salida del centro comercial, sin mirar atrás. Salí a la calle, y cuando respiré el aire frío de la noche, sentí que por fin podía pensar con claridad. Pero sabía que no todo había terminado. El susurro seguía en mi mente, y los zapatos en la vitrina seguían presentes, como si me estuvieran esperando para que regresara. Nunca volví a trabajar en el turno nocturno. Dejé mi puesto y traté de olvidar lo que sucedió esa noche, pero no pude. Hay cosas que no se olvidan, y el centro comercial sigue siendo un lugar que me persigue, con sus pasillos vacíos, sus luces parpadeantes y la figura que nunca dejé de ver, esperando a que regresara.